Bienvenido a una nueva reflexión sobre temas de actualidad. Hoy quiero referirme a la reforma a la salud que ayer pasó su primera prueba en la Cámara de Representantes del Congreso. Quiero orientar esta reflexión especialmente para que usted no se deje confundir. Todas las declaraciones que se hacen, especialmente las que se hacen en contra, están marcadas por unos tecnicismos que muchas veces hacen que la explicación que da la persona sea difícil de comprender. Y obviamente la mayoría, si no todas las que están en contra de la reforma, primero están en contra del gobierno de Gustavo Petro y después ajustan ese fastidio por el gobierno del presidente con cualquier tecnicismo. Entonces no se deje confundir. También, pues si se anima usted a leer el texto, hágalo muy detenidamente y consultando especialmente a las personas que conocen del sector salud. Quiero entonces esta reflexión orientarla a que usted no se deje confundir. Primero, antes de la Ley 100 existía el Seguro Social, así es, y existió desde los años 40, es decir, el Seguro Social llevaba muchos años cuando nace la Ley 100. Y el objetivo del Seguro Social era copiar los modelos de protección de la salud y de la seguridad social que nació en Europa a finales del siglo XIX y se consolidó a mediados del siglo XX. Esos sistemas nacieron para proteger al trabajador, porque antes no había protección al trabajador. Y esa fue una de las grandes conquistas de las diferentes versiones del socialismo que nació entre la Revolución Francesa y, digamos, el Manifiesto Comunista, o todas en la primera mitad del siglo XIX. Fueron luchas de trabajadores por reclamar unos derechos que habían nacido con la Revolución Francesa. Luego, esto tiene su historia y tiene su ideología. Así es, efectivamente. Antes no se protegía al trabajador y a su familia. Colombia copia ese modelo. Fracasó rotundamente. ¿El modelo es malo? No. Los líderes que aplicaron el modelo lo hicieron mal. Su ambición personal era superior a la ambición de la seguridad social como modelo. Sus intereses políticos e individuales de acumular poder eran superiores y no les daba tiempo para desarrollar la seguridad social como sí sucedió en otros países. Segundo, cuando nace la Ley 100, esta se nutre y se alimenta de postulados, de ideas, de incluso sugerencias de instituciones internacionales que venían estudiando los problemas de los sistemas de salud asociados a dos variables muy importantes: el envejecimiento de la población, es decir, cada vez las personas duran más años viviendo y por lo tanto están más expuestas a enfermedades, y otro elemento, el costo de la tecnología en salud, el costo de la tecnología médica.
Esos son elementos que aún se estudian, porque es importante que toda persona tenga derecho durante toda su vida a tener un servicio de salud, especialmente los pobres, lo que llamamos más vulnerables, pero en esencia todos los trabajadores que con su salario o con sus ahorros no pueden pagar los servicios de salud tan costosos. Pero además la Ley 100 incorporó una medida muy sofisticada para que integraba la mortalidad, es decir, la muerte de las personas, más la discapacidad. Pongo rápidamente el ejemplo del COVID. En Colombia hubo un poco más de 6 millones de personas con COVID. De esas murieron creo que un poco más de 140.000, diga, pero no todos los que no murieron quedaron con el nivel de salud que tenían antes del COVID. Y esa es una preocupación muy importante de los sistemas de salud. Las personas que no mueren, ¿cuál es el nivel de salud con el que quedan? Y hay que invertir en ellos servicios de salud, de rehabilitación, para que puedan mejorar su nivel de salud. Esa es una novedad de la Ley 100. Por otro lado, la Ley 100 le imponía y le impuso, el decreto todavía está vigente, a las EPS trabajar arduamente y mostrando resultados en prevención de la enfermedad. Es decir, la EPS con la información que tiene del afiliado debía casi que convertirse en su sombra para proteger su salud. Imagine una persona que hace deporte, pues la EPS debe garantizar que la persona no se vaya a lesionar, que sepa cómo calentar antes de los músculos antes de hacer deporte. Si en la familia hay diabéticos, cómo evitar que los hijos desarrollen la diabetes, y así con todas las enfermedades. Eso es lo que usted ha escuchado de las críticas a la reforma actual, que la administración del riesgo en salud se pierde. Ni una EPS invirtió tiempo, dinero que lo recibían y esfuerzo mental para desarrollar la prevención y la promoción. Y ahora los críticos dicen que el modelo actual no va a desarrollar la prevención y la promoción, pero es que la Ley 100 tampoco la desarrolló nuevamente. El problema fue de los líderes que ocuparon los cargos de dirección en el sistema de salud. EPS fundamentalmente porque ellos eran los llamados a hacer prevención y promoción. Ellos eran los llamados a desarrollar la atención primaria en salud, que como lo han dicho varias personas, nació hace casi 45 años, en 1978, en todo el mundo. Nada de eso es nuevo. El problema en Colombia es que no hemos tenido los líderes, y líderes son personas, y personas son seres humanos que han estudiado y supuestamente los eligen para dirigir empresas, dirigir grupos de trabajo que desarrollen una ley. Para eso es que se nombran las personas al comando de un grupo. Las EPS, yo no conozco las razones, pero no pudieron en 30 años no pudieron elegir líderes de la cabeza superior hacia abajo, líderes que pudieran desarrollar la Ley 100 tal como está escrita. Entonces el problema no es tampoco de la Ley 100 como modelo, ni que haya que cambiarla porque el modelo es malo. El problema es de los líderes, las personas, los gerentes, los supervisores. No hubo una unidad, un compromiso con lo que la Ley 100 exigía. Y digámoslo de una manera clara, categórica, las personas que estuvieron a cargo de las instituciones
vinculadas a la salud, especialmente las que más poder han tenido, echaron a perder la Ley 100 por no aplicarla en su verdadera dimensión, en sus verdaderas ambiciones, igual que el Seguro Social. El Seguro Social tenía una misión muy especial y los líderes la echaron a perder. Luego, lo que hay que cambiar en el modelo actual, que en efecto, no hay duda que eso pasó con muchos médicos durante 30 años, la gran molestia era que las EPS recibieran y administraran los recursos. De acuerdo, pagan muy tarde a los hospitales y los hospitales, pues si no tienen dinero, pues pagan muy tarde a los médicos, enfermeras, etcétera. Eso hay que corregirlo, eso es injusto. Y eso fue culpa de la manera como fluye el dinero. Digamos que en ese sentido, el diseño de la Ley 100 sí cometió un error. Debió haberse previsto que las EPS iban a abusar en el sentido de no pagar rápidamente, de manera apropiada, a las clínicas, hospitales, que son en conjunto las IPS, Bien, entonces, no se deje confundir, el asunto no es tanto del modelo. Piense usted que esos modelos de seguridad social y salud son muy estudiados. Esas cosas no se improvisan, nadie, ningún país improvisa. Primero porque constantemente hay estudiosos que están planteando renovaciones a los sistemas de salud, pero no improvisando, sino simplemente planteando nuevas ideas, las hacen algunos pilotos en algunos países y después se aplican a los sistemas de salud. Ese no es el problema. La reforma que pasó ayer en la Cámara de Representantes tendrá sus bondades, corregirá los defectos del anterior, de cómo echaron a perder los líderes de la Ley 100, la propia Ley 100, pero el problema va a ser el liderazgo del nuevo modelo si pasa en el Senado de la República. Otra vez, el problema será si el gobierno, a la hora de reglamentar la reforma, si pasa, como digo, insisto, en el Senado, logra crear las condiciones para que realmente personas no solo preparadas, sino correctas. Una cosa es que sea preparada, digamos, con estudios, con experiencia, pero otra cosa es su ética, si sabe hacer las cosas desde una manera intencional y también apropiada, las cosas bien hechas, que sean personas correctas, que en ningún momento se salgan de la misión del sistema de salud, que fundamentalmente es para los más pobres. En eso falló la Ley 100. ¿Cómo es posible que ahora estén reclamando desde exministros hasta investigadores que la Ley 100 funcionó y que hay que construir sobre lo construido? No, definitivamente el problema no es lo que se construyó. Con todo el dinero que durante 30 años se puso al servicio de la salud, se hubiera logrado muchísimo más. Es imposible calcular todo lo que hubiéramos logrado con ese dinero que se invirtió en salud. Luego, el problema no es ni la falta de dinero en la Ley 100 ni el modelo. El problema son las personas que dirigen las instituciones y los grupos de trabajo que deberían y debieron haberse comprometido con la misión de la Ley 100. Esperemos entonces que el nuevo modelo, si pasa en el Senado, tenga la fortuna de ser dirigido por personas con conocimiento y experiencia, pero por encima de todo, personas correctas que se comprometan con la misión del nuevo sistema de salud. Muchísimas gracias y continuaremos.